Paucar. Press Noticias. Imanalla machikuna, kay villaykunawami kay semanataqa ña tukuchispa chayamunahupanchik. Kunanqa kay mamallaktata pusakunata aqllaskihipami tigramunahupasun alligutapacha yuyaspa shitapankichik machikuna. Churay es un grupo de jóvenes que se dedican a la investigación, producción y promoción de la música quichua. Conversamos con ellos para conocer cómo se preparan para el ADN Festival de Música Peguche. Nos encontramos en la comunidad de Quichuquí y venimos a conocer cómo está preparándose el grupo Churay para el Festival ADN en Peguche. Acompáñenme. Vamos a conversar con el señor Yarik Pineda, director del grupo Churay. Díganos, por favor, ¿para qué se están preparando? Bueno, Narciso, ¿no? Igual darles la bienvenida acá, a nuestra morada más que todo, ¿no? Somos aquí una familia. Pues estamos ensayando para el festival ADN Peguche, ¿no? Que se va a realizar el 25 en el Paucar Raimi de Peguche. ¿Qué es lo que opinan de este espacio que se está abriendo? Bueno, pues con respecto a eso estamos muy felices igual. Grupos locales, ¿no? Estamos participando, nos están tomando en cuenta el arte que existe en nuestra comunidad, más que todo, y hermoso compartir, dejar ese arte a la futura generación, ¿no? ¿Nos puede decir en pocas palabras un saludo o una invitación a todos los seguidoras del grupo? Bueno, pues invitarles a los seguidores de Churay, del mismo modo a toda la gente que está de viaje, está regresando, pues para que viva este Paucar Raimi, ¿no? Y que festeje con nosotros lo que es el ADN Peguche, ¿no? Los esperamos. Estuvimos con el grupo Churay desde Quinchuquí para Paucar Press. Peguche Paucar Raimi 2017. Nuestra compañera Alexandra Talla salió a preguntar a la gente qué le parece si todas las comunidades quichuas de este cantón se unieran y juntas organizaran un solo gran Paucar Raimi que trascienda a nivel nacional y quizá internacional. Escuchemos qué respondieron. Estamos en las calles de Otavalo para conocer qué opinan las personas de que las comunidades se organicen y realicen un solo Paucar Raimi. También sería bueno, ¿no? Pero, ¿Por qué sería bueno? para que la gente se vaya solo a un lugar también sería bueno. Pero eso creo que no es posible porque hay diferentes organizadores. Cada comuna tiene su cabildo. Sería bueno, claro. Sería bueno para toda la comunidad indígena. No creo, porque cada comunidad ya tiene sus ideas, ¿no? De que ellos también pueden hacerlo y lo hacen. Ya creo que es difícil que se haga una sola parte. Sería una gran fiesta, pues, una sola. ¿Una sola? Ajá, claro. Yo creo que lo que hacen que todas las comunidades se reúnan me parece muy importante, ya que así todos demostramos una sola visión o lo que pensamos como, más que todo como indígenas, como quichuas. Personalizar a un solo grupo o sector, no. Es una fiesta familiar, grupal, de todos los sectores. No sería conveniente que se unan todos en una sola. Me parece que sería muy interesante. Una gran fiesta, bueno fuera, pero siempre las comunidades son independientes. Pues. Claro, sería un evento más organizado y algo más grande. Sería bueno que hagan eso, pero también es bueno que hagan cada comunidad. Sería bonito que organicen un solo Paucar Raimi, pero no se puede eso. Como son diferentes parroquias y organizan cada uno. No tendrían la misma acogida, yo pienso, porque los dirigentes nunca van a estar de acuerdo en lo que piensa uno de Peguche, uno de Agato, uno de Monserrate. Sería algo espectacular, nos conoceríamos entre comunidades para hacer una fiesta, un magno evento, ¿no? Para que la gente extranjera y nacional, o sea, más que fortalezcamos toda nuestra gastronomía, el turismo, y hacernos conocer como gente otavaleña. Estas son las opiniones que hemos escuchado. Alexandra Talla, Paucar Press. ADN Peguche. Peguche Paucar Raimi 2017. A continuación tenemos para ustedes la segunda parte del resumen del Guarmi Punja. Veamos cómo estuvieron en su presentación las Guaminsi, grupo que por cierto han despertado mucho interés entre nuestra audiencia. Vamos a darle una mirada a nuestro festival, pero vamos a empezar con lo que somos con nuestra sabiduría.
Durante la tarde y noche del 12 de febrero, Huarmipuncha contó con presentaciones artísticas de grupos de danza, música y de sanación sonora. Las mujeres poetas quichuas y shuar alternaron con grupos musicales como Quindicayana, Mujeres de la Luna, Shady Kimbo, Nativa desde Quito, el conjunto coral Boca Libre con sus voces armoniosas. Siguió Alberto Pineda a ritmo del rock romántico. Nia, Danza Sydney, las esperadas Guaminsi, que sorprendieron con su talento y buen ritmo, y los Quirquinchos a ritmo de guayno. El evento cerró con una sorpresa, la presentación del grupo Cusiñán del Cusco, Perú, quienes hicieron bailar a los asistentes a ritmo de guaynos y otros ritmos. ADN Peguche. Peguche Paucarraimi 2017. Shinami Paucar Presca Tucurispa Samjupan. Kutinjata Aligutapacha Yuyaspa Shitapangichi Nishpasakipani. Kayakam. Paucar Press Noticias.